Uno piensa en enemigos que atacan de frente, a plena luz del día, pero, ¿saben? Los más peligrosos son a menudo los que se mueven en las sombras, y en el mundo de la medicina, pocos adversarios son tan sigilosos, tan letales, como los que llamamos cánceres silenciosos. Su poder no está solo en su biología agresiva, sino en su increíble habilidad para crecer sin que nos demos cuenta, hasta que, muchas veces, ya es demasiado tarde. Así que en los próximos minutos vamos a hacer un viaje para desenmascarar este misterio. Primero vamos a entender bien qué es un asesino silencioso. Luego nos meteremos de lleno en la biología que usa para engañarnos. Veremos qué nuevas tecnologías existen para encontrarlo, mediremos el costo altísimo de su silencio y al final vamos a trazar una ruta hacia un futuro donde podamos anticiparnos. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué hace que un cáncer sea silencioso? Y no se trata solo de que no duela, es en realidad una combinación casi perfecta de factores anatómicos y fisiológicos que le dan un camuflaje ideal para operar detrás de escena. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque no hablamos de un solo tipo de tumor. Hablamos de todo un espectro de enfermedades que, aunque sean diferentes, comparten una característica mortal: esa capacidad de avanzar sin prender ninguna alarma en el cuerpo. Para que se entienda la magnitud de lo que está en juego, miremos estos datos. Un diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa temprana te da casi un 50% de chances de sobrevivir 5 años. Pero si se detecta tarde, ya con metástasis, la cifra se desploma a un poco más del 12%. Esa caída, esa brecha abismal entre las dos barras, ese es el precio del silencio. Ahora, aquí es donde la cosa se pone fascinante. La propia anatomía del cuerpo se vuelve su cómplice. Imagínense un modelo en 3 dimensiones. El páncreas está metido bien al fondo del abdomen. Es imposible sentirlo en un chequeo de rutina. El hígado, por otro lado, es una máquina tan increíblemente resistente que puede seguir funcionando casi normal incluso cuando un tumor ya ha tomado hasta el 70% de su tejido. Y los ovarios, bueno, al principio dan señales súper vagas como hinchazón, algo que cualquiera podría confundir con 1000 otras cosas. Y la lista no termina ahí. Como se ve en esta tabla, el cáncer de riñón o el de pulmón también tienen sus fases silenciosas. El patrón se repite. Se esconden en lugares profundos, se aprovechan de la capacidad de un órgano para seguir trabajando, o simplemente crecen de una forma que no irrita los nervios cercanos. O sea, no molestan a nadie, hasta que es demasiado tarde. Pero ojo, no hay que pensar que esto de esconderse es un acto pasivo. Para nada. Es una estrategia biológica súper activa. Es un sabotaje a nivel molecular. Pasemos a ver cómo el tumor manipula todo su entorno para volverse invisible a nuestro sistema inmunitario. El concepto clave aquí es el microambiente tumoral. No hay que ver al tumor como una masa de células aislada. Hay que verlo como un maestro manipulador que corrompe su propio vecindario. Recluta células sanas, las engaña y las pone a trabajar para él, construyendo una verdadera fortaleza biológica que lo protege y lo alimenta. Y este es su manual de estrategia, en 3 pasos. Primero, se quitan su identificación molecular, como si se arrancara la placa de un auto para que las células T, que son los policías de nuestro cuerpo, no las reconozcan. Segundo, activan una señal de alto, como si levantaran un cartel de no molestar que paga a cualquier célula inmune que se acerque. Y tercero, inundan la zona con químicos que básicamente suprimen toda la respuesta de defensa. Es un golpe de estado a nivel celular. Y para colmo, incluso cuando el cuerpo por fin empieza a dar señales, el tumor sabe cómo usarlo a su favor. Un poco de fatiga, un malestar general, son cosas tan comunes que uno las atribuye al estrés o a un resfriado. Esa ambigüedad, como dice la cita, es una ventaja evolutiva tremenda que le compra al cáncer el tiempo que necesita para hacerse más fuerte. Ok, el panorama parece bastante sombrío, ¿verdad? Un enemigo muy astuto. Pero aquí es donde la historia da un giro de esperanza. Vamos a ver las tecnologías de vanguardia que se están diseñando para encontrar lo que, hasta ahora, era casi imposible de detectar. Aquí vemos el choque de 2 épocas. El método tradicional, como una colonoscopía, es como buscar al enemigo casa por casa. Es directo, sí, pero es invasivo y solo sirve para un lugar específico. La biopsia líquida, en cambio, es como un servicio de inteligencia de alta tecnología. En lugar de tirar puertas abajo, intercepta las comunicaciones del enemigo, las diminutas señales moleculares que el tumor suelta en la sangre. Y lo mejor, sin ser invasivo. Y si la biopsia líquida es como un satélite espía, las pruebas MCED son el siguiente nivel. Esto ya es un cambio total de paradigma. En vez de buscar un solo tipo de cáncer, estas pruebas analizan patrones genéticos súper sutiles en una sola muestra de sangre, para encontrar las huellas de docenas de tumores diferentes, muchos de ellos de los silenciosos. ¿Y qué tan bien funcionan?
Miren este número del ensayo clínico NHS Galleri, 49.4%. Suena abstracto, pero es increíble. Significa que casi la mitad de las personas sin ningún síntoma, a las que la prueba les dio positivo, efectivamente tenían un cáncer invasivo que se confirmó después. La prueba encontró una enfermedad real que de otro modo habría seguido escondida. Entender el potencial de estas herramientas nos obliga a recordar por qué son tan importantes. Volvamos a las consecuencias, a ese precio devastador, tanto humano como económico, que se paga por cada diagnóstico que llega tarde. Esta tabla es brutalmente clara. Fíjense en el cáncer colorectal, de más del 90% de supervivencia si se detecta a tiempo, a solo un 14% en etapa avanzada. El estadio en el que se encuentra un tumor no es solo un dato médico, es, literalmente, la diferencia entre una enfermedad que se puede curar y una sentencia. Y el costo no es solo en vidas, que ya es incalculable. Hablemos de dinero. Tratar un cáncer avanzado puede costar hasta 7 veces más. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de una cirugía para sacar el problema de raíz. Hablamos de ciclos larguísimos y caros de quimioterapia, radioterapia, hospitalizaciones. El silencio es económicamente devastador. Pero lo más importante es el impacto humano. Un diagnóstico tardío te roba opciones. Limita la efectividad de los mejores tratamientos y destruye la calidad de vida, no solo por la enfermedad, sino por la toxicidad de las terapias. El objetivo cambia de curar a controlar, y esa es una diferencia enorme. Entonces, después de ver todo esto, la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo rompemos este ciclo? La respuesta no es una sola cosa mágica, sino una estrategia coordinada e inteligente. Veamos cuál es el camino a seguir. Esto es un esfuerzo de equipo, no hay de otra. Por un lado, los profesionales de la salud tienen que mantener siempre una alta sospecha. Por otro, las políticas sanitarias deben invertir en validar estas nuevas tecnologías para que todos puedan acceder a ellas. Y finalmente, el público general, que tiene un rol clave, participar en los programas de detección que ya existen y no dejar pasar síntomas que persisten por más sutiles que parezcan. Y cerramos con esta pregunta, que es más bien una ventana al futuro. La tecnología, por primera vez en la historia, nos está dando las herramientas para anticiparnos, para dejar de reaccionar a la enfermedad y empezar a buscarla activamente antes de que pueda decir su primera palabra. Quizás el mayor secreto de estos cánceres es que su silencio, finalmente, está a punto de romperse.